A la hora de comprobar la integridad de nuestra unidad de almacenamiento Windows, son varias las opciones que nos puede devolver. En un vídeo anterior de mi canal os explico cómo es posible detectar y reparar errores con el comando sfc, pero en el caso de que no fuese posible poder repararlos, ¿sabes que existe una alternativa con la que puedes reparar archivos del sistema? En este vídeo te enseñaré cómo puedes comprobar y reparar la imagen del sistema operativo con la herramienta Disk de Windows. Sean bienvenidos un día más al canal de FCompoMix y sin más dilación, comenzamos. ¿Alguna vez te has enfrentado a problemas con el sistema operativo Windows y has deseado tener una varita mágica para solucionarlos? La herramienta Disk es una gran opción ante este tipo de situaciones, ya que complementa de forma directa a la herramienta sfc de Windows. Ante una situación de incertidumbre en la que es complicado poder identificar errores de Windows, Disk puede ser una gran utilidad a la hora de poder solucionar problemas del sistema sin tener que recurrir a un formateo del mismo. En este vídeo te enseñaré qué es Disk, para qué se utiliza, qué tipos de errores puede solventar y las distintas interacciones que dispone. Primero de todo, hablaremos sobre ¿qué es Disk? Procedentes de las siglas Deployment Image Supervision and Management, Disk es una potente herramienta de línea de comandos que permite la administración y mantenimiento de imágenes de Windows. Puede utilizarse para diversas tareas, desde la reparación de archivos del sistema hasta la preparación de imágenes para implementaciones masivas. Es como el kit de herramientas de los superhéroes de Windows. Principalmente permite solucionar los problemas derivados de una imagen del sistema corrupta, sin tener que reinstalar el sistema operativo por completo. Aunque se encuentre orientada para usuarios avanzados o administradores del sistema, no ofrece una sintaxis muy complicada, lo cual ayuda a su uso para cualquier tipo de usuario. Te dejo en la descripción varios enlaces sobre los posibles errores que puede solucionar la herramienta Disk. Tras hablar de lo que es y su objetivo, pasaremos a hablar sobre usos comunes de Disk. Por lo general, Disk dispone de 4 opciones con las que son posibles la ejecución: reparación de archivos del sistema, actualizaciones de Windows, preparación de imágenes para implementaciones y recuperación del sistema. Reparación de archivos del sistema. Esta opción consiste en escanear y reparar archivos del sistema corruptos o faltantes, lo que puede ayudar a solucionar problemas de estabilidad y rendimiento en tu PC. Actualizaciones de Windows. También te permite aplicar actualizaciones de Windows manualmente, especialmente cuando Windows Update no está funcionando correctamente. Preparación de imágenes para implementaciones. Esta opción es la más destinada para los administradores del sistema, ya que también es esencial para preparar imágenes personalizadas de Windows para implementaciones masivas en entornos empresariales. Y recuperación del sistema. Disk también puede utilizarse para recuperar sistemas dañados, restaurando el sistema operativo a un estado funcional anterior. En este vídeo nos centraremos en la primera, lo cual nos permitirá poder escanear y reparar archivos del propio sistema operativo sin tener que formatearlo, y teniendo en cuenta que complementa a la herramienta sfc. Si quieres saber cómo funcionan las demás opciones, no dudes en dejármelo por comentarios. Teniendo en cuenta el propósito del uso de Disk, pasamos al paso de cómo utilizar Disk. Tras explicar las diferentes opciones de uso, vamos a realizar una comprobación de archivos. Para ello, abre el símbolo del sistema como administrador. Sí, para este paso vas a necesitar ejecutarlo como administrador. Ingresa este comando y presiona Enter. Primero de todo, Disk comprobará si existen errores en el sistema, ya que, en caso afirmativo, habrá que pasar a la siguiente opción de comprobar qué errores se encuentran actualmente. Para ello, ingresa este comando y presiona Enter de nuevo. En este caso, comprobará qué tipo de errores tiene actualmente tu sistema operativo. Viene muy bien, ya que el siguiente paso consiste en reparar errores del sistema. Para ello, ingresa al comando y presiona Enter. En este caso, reemplazará todos los componentes dañados del sistema operativo e implementará una imagen nueva en tu PC. Este proceso es algo lento, ya que es un proceso de reparación y es una herramienta que necesita paciencia en su proceso. Tras finalizar este paso, te aconsejo hacer un nuevo escaneo con la opción sfc Scan Now para poder reparar por completo todos los archivos instalados. Si no sabes cómo funciona, te dejo en la descripción del vídeo el enlace cómo puedes ejecutarlo por completo. Conclusión: la herramienta Disk te permite solucionar problemas en relación a la imagen del sistema, o principalmente a reparar los archivos que, de alguna forma, sfc no ha llegado a solucionar, proporcionándote una alternativa antes de tener que reinstalar el sistema operativo por completo. Te aconsejo que este proceso lo hagas de vez en cuando, sobre todo cuando sufras pantallazos azules constantes o problemas en el rendimiento de tu PC. Y esto es todo. Ahora tienes
tienes una comprensión sólida del comando DINS de Windows implementada en la herramienta de reparación SBC, con la que puede ayudarte a solucionar problemas comunes en tu PC. Ten en cuenta que algunos comandos pueden variar según la versión de Windows que estés utilizando. No obstante, si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, déjamelo en los comentarios. Estaré encantado de ayudarte. Espero que este vídeo haya sido útil para ti y si es así, no olvides darle un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más contenido relacionado con la tecnología. Un saludo y hasta el próximo vídeo.